Hola, bienvenidos a un nuevo video de Baking Crush. Hoy vamos a preparar estos biscuits, tienen forma de pececito y están inspirados en Octonauts, un programa que le gusta mucho a mi hijo, donde sacan unos fish biscuits justo con esta forma. La receta que usé es una receta para hacer goldfish de queso cheddar caseros. Está muy sencilla, la verdad está muy rica, a mi hijo le gustaron muchísimo y pues vamos a empezar. Para esta receta vamos a necesitar harina, mantequilla, esta tiene que estar bien fría, queso cheddar, sal y agua helada. Yo tengo agua con hielo para que sí esté bien fría cuando la vaya a utilizar. Y para partir la masa yo voy a utilizar este cortador de pececito grande, como lo pueden ver. Este lo mandé a hacer con unos diseñadores porque lo quería exactamente de esta forma, que se parece mucho a la forma que sale en el programa de donde saqué la idea. Les dejo sus redes sociales en la descripción porque se dedican y hacen un buen de cosas, entonces para que los chequen. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl nuestra harina y vamos a agregar nuestra mantequilla en cubitos. Si tienen un procesador de alimentos, esto lo pueden hacer en el procesador con unos toques muy suaves. Lo que queremos aquí es que nuestra mantequilla no se caliente, la queremos bien fría para que la masa quede como hojaldrada y no se le active el gluten a la harina. Entonces, tanto el calor de las manos como el sobretrabajo de la masa va a hacer que se active el gluten y va a evitar que la masa quede como la queremos, que es que esté un poquito más como quebradiza. No queremos lo que hace el gluten, que es darle elasticidad a la masa. Entonces hay que trabajarla lo menos posible. Para este tipo de masas también existen unos cortadores de masa. Les dejo aquí una foto para que lo vean. Yo no tengo uno, pero bueno, con eso es muchísimo más fácil. Lo que yo voy a utilizar, porque no tengo ni ese cortador de masa ni un procesador, es un tenedor grande, para evitar tocar la masa y calentar la mantequilla y la harina con mis manos. También lo pueden hacer con las manos siempre y cuando no lo hagan mucho tiempo. Más o menos les enseño, esto es lo que queremos lograr, que toda nuestra harina esté impregnada con la mantequilla, pero que también podamos ver pedacitos de mantequilla más o menos grandes libres. Aquí en este punto vamos a agregar la sal y la vamos a mezclar también. Y finalmente vamos a agregar nuestro queso. Y vamos a volver a mezclar usando el mismo procedimiento, aplastando. Va a parecer que la masa nunca se va a integrar, no se preocupen, eso es normal. Traten de mezclar todo lo mejor posible, que con el paso final, que es el agua, ahí se va a integrar bien todo. Les enseño, aquí como pueden ver ya está bien mezclado, todavía se siguen viendo pedacitos de mantequilla, harina y el queso, pero ya más o menos se ve casi homogénea. Está bien que no esté totalmente homogénea porque, como les digo, estos pedacitos de mantequilla nos van a dar esa consistencia, ese acabado como de masa de hojaldre. Y bueno, en este punto, ya que está así, vamos a agregar el agua. Hay que agregar poquito a poco para que no nos pasemos. La razón por la que agregamos el agua fría es la misma, para que no se nos caliente la masa y se active el gluten. Aquí sí, para finalizar vamos a usar nuestras manos rápidamente para juntar toda la masa y ponerla en un plástico para refrigerarla al menos 20 minutos.
es como quedó nuestra masa. Esto lo vamos a refrigerar, como les digo, al menos 20 minutos. Si lo pueden refrigerar más tiempo, pues es mucho mejor. Ya tenemos aquí nuestra masa reposada. Lo que sigue va a ser aplanarla de como no más de medio centímetro y cortarla. Ya que la aplanamos, vamos a cortar. Se me olvidó decirles que hay que precalentar el horno a 170 grados. Es importante que trabajemos con un poco de velocidad para que nuestra masa permanezca fría. Una vez que marcamos toda nuestra masa, la vamos a volver a juntar y vamos a repetir este proceso. Cuando la juntemos es importante también no calentarla mucho. Al horno. Aquí están nuestras fish biscuits ya terminadas. Las vamos a hornear a 170, más o menos entre 15 y 17 minutos. Tenemos ya aquí nuestras fish biscuits horneadas. Antes de desmoldar vamos a esperar unos 10 minutos para permitirles estar listas. Vamos ahora a despegar nuestros pescaditos. Esto no debería de ser muy difícil. Si quieren que se les pegue aún menos, en realidad no se pegan mucho, pero esta sí lo podemos evitar si le ponemos primero a la charola un papel para hornear. Y así es como quedan nuestros fish biscuits de queso cheddar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada y para nosotros significa mucho. Y nos vemos en el próximo video.